Palabras Más, con Álvaro García. Doctora Angélica Lozano, bienvenida a Palabras Más. Un gusto estar acá. Lo mismo le digo, qué alegría por fin tenerla de invitada a este programa. Con los más y los menos de la vida, qué felicidad compartir y conversar. Angélica, muchos temas para hablar contigo hoy, pero yo quiero empezar por los orígenes de tu interés por la política. ¿Cuándo y por qué te empezó a gustar la política? Yo soy la típica clase media colombiana, familia paterna goda, familia materna liberal, y yo crecí diciendo yo los veo iguales, no veo la diferencia, entonces como que, ¿por qué se llaman distintos y son lo mismo? Luego no me gustan. Fui muy activa desde chiquita en medios, oyendo, viendo, le escribía cartas a la gente, mi mamá guarda por ahí una carta a Turbay que le mandé, yo tendría 6 años o algo así. ¿Y qué decía esa carta? ¿Quién sabe qué le diría, no? Sí. Por los niños de Colombia. Sí, sí. Y luego estudié interna 4 años en Madrid, Cundinamarca, por buena gente, por querida, ¿no? Muy activa y tal, pero entonces en el colegio asumí como unas tareas. Y llegué a la universidad en el año 94 y ese año eligieron a Samper y yo salí a las calles a decir, renuncie Samper, abajo Samper, debe renunciar por la dignidad de Colombia, y desde ahí empecé un activismo político. El proceso 8000. Sí, como ciudadana, haciendo veeduría. En la calle conocí a la gente que es hoy aún mis amigos y compañeros políticos, porque yo estudiaba en un pueblo, en Madrid, en una universidad en La Sabana que no hay mucha participación política, entonces mis combos fueron de encuentro en la calle, en las manifestaciones contra Samper. ¿Y qué pasó con ese tema de Samper específicamente en el proceso 8000 que alcanzó a movilizar mucha gente? Que han pasado muchas cosas en Colombia y la gente de alguna forma se ha movilizado en algunas ocasiones. Esa fue una en particular que movilizó gente joven. ¿Qué tenía de característica esa situación especial que logró movilizar gente como tú? Pues yo creo que eran las pruebas y la mentira, el no reconocer las cosas. Yo creo que el saldo social para Colombia y nuestra democracia de no haber zanjado, de que haber quedado en la impunidad, esto nos ha costado mucho en la democracia y nos seguirá costando. Yo creo que el presidente de la época pudo reconocer, pero no, él insistió en negar y se aferró al poder. La televisión, que la televisión transmitiera el proceso que se surtía en la comisión de acusaciones, ayudaba porque uno podía verlo, o sea, no necesitaba ser abogado ni experto, usted podía ver. Yo llegué a la universidad, prendí el televisor y duraba horas viendo el proceso y uno veía las inconsistencias. Esa veeduría ciudadana revisó, yo leí como 12.000 folios o algo así en una casita de la Fundación Social. Entonces la gente tuvo acceso a la información, a no tragar entero. Ahí ya hubo acceso como a más medios. Entonces... Hoy, precisamente, el nombre de Ernesto Samper vuelve a salir a la palestra. Viéndolo en perspectiva y hoy con lo que está pasando, la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela y el papel que está jugando él como secretario de UNASUR, ¿qué piensas de la figura de Ernesto Samper en la política colombiana? Pues son los costos de la impunidad. Yo creo que la política en general sí ha estado permeada por platas ilícitas o poderes legales que abusan de él indebidamente, pero lamento que el presidente Samper en su época no hubiese ayudado a abrir y a revisar y aceptar, ¿no? Como una condena. Tal vez si lo hubiera asumido distinto, esto se hubiera resuelto de mejor forma para la democracia misma. Pero el costo es altísimo. Hoy tumbaron al presidente de Guatemala y yo decía, bueno, al menos en 20 años Otto Morales no va a ser secretario ni de UNASUR, ni de la OEA, ni de nada, porque hubo justicia. Abogada de la Universidad de La Sabana, ¿cómo llegaste a la Universidad de La Sabana y cómo fue tu experiencia en esa universidad? Pues llegué como por despiste. En mi familia soy la primera generación que vamos todos a la universidad con el trabajo de nuestros padres, ya podemos estudiar, pero no teníamos referentes claros de esta universidad piensa así, allá. Fui a entrevista en el externado y confieso, y se lo dije a Roberto Inestrosa, el concejal actual, le dije que no le gusté al papá, que hay una discusión en la entrevista y no pasé. Entonces entré a La Sabana y es algo que agradezco a la vida porque mi pensamiento es más libertario, más de centro izquierda, pero pude comprender, formarme con gente conservadora y eso me ha ayudado como a forjar el talante para encontrar lo mejor y encontrar puntos de vista comunes con gente con la que tenemos tantas diferencias,
tender puentes, y me gusta eso en la vida, nos lo facilita, porque los colombianos no tenemos futuro si creemos que el de aquí o el de allá es todo malo, y al contrario, me gustó mucho estudiar en La Sabana por eso. Esa experiencia del pasado y la que has tenido ahora, reciente en la política y en el Congreso, con respecto a eso de tender puentes, ¿qué conclusiones te deja? ¿Cómo se pueden tender puentes reales en temas importantes entre personas que tienen pensamientos tan diferentes? Pues no solo se puede, sino que nos toca hacer que se pueda, nos toca esforzarnos, porque la polarización y eso de vencedores y vencidos lo que deja es una sociedad simplista, sin la posibilidad de ver la complejidad de los problemas. No todo es blanco o negro, ni en la vida personal, ni en lo público. Entonces, ver esos matices y encontrar puntos, pues implica poder saltar a cosas mejores en unos puntos. En el Congreso yo trabajo con gente de la que pienso radicalmente distinta. Entonces, Centro Democrático, pues no nos vamos a desgastar en la paz o en la guerra, tenemos puntos de vista. Entonces, dejamos de hablarnos si son malos y yo soy mala, no. En otros campos, viera lo bien que nos ha ido. En otros campos, en esos no. ¿Qué hacemos? Así tenemos diferencias, pero gana la democracia. Si nos ponemos en dos bandos, perdemos todos. ¿Pero descartas que algún día pueda haber coincidencias, incluso en el tema de la paz? No, yo no descarto, porque los asuntos son complejos. Digamos, el político que le venda la receta fácil, blanco o negro, eso no es tan así. Entonces, espero además que la paz nos debemos encontrar. Si esta paz es impuesta por los que estamos jugados con el proceso, sin atender y reconocer las críticas válidas de los otros, nos va a quedar mal hecha y va a quedar frágil. Si permitimos que el gobierno le haga conejo a la refrendación ciudadana, eso no va a durar. Entonces necesitamos irnos por el camino difícil y largo, con refrendación ciudadana, con debate público, con los que tienen críticas de fondo. Si la paz la hacemos sin los uribistas, nos queda mal hecho. Cuando tú hablas de refrendación ciudadana efectiva, ¿en qué mecanismo estás pensando? Apertura. Aquí hay varios en la Constitución, puede ser referendo, puede ser un plebiscito, una consulta, que el gobierno nos proponga. Lo que no puede ser es que no hay refrendación. No, vamos a establecer el mecanismo. Que de pronto, como no hay elecciones en el año 2016 y no se logró que el 25 de octubre, que era el día ideal porque todos los colombianos vamos a las urnas, que de pronto flexibilizar el umbral, miremoslo con apertura, pero nunca conejo. Conejo que nada, no. Volviendo otra vez al pasado, esa experiencia que tuviste en el Congreso trabajando en su momento con Antonio Navarro y con Ingrid Betancourt, ¿cómo fue? ¿Cómo era el Congreso que te imaginabas desde afuera, el Congreso que viviste en ese momento como parte del equipo de ellos, sí, y hoy ya como representante de la Cámara? Bueno, le cuento a los televidentes, los congresistas tenemos algo que se llama UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, eso es un equipo de asesores, de asistentes. Tuve el honor en la vida de trabajar 1 año con Ingrid Betancourt en su UTL y 4 con Antonio Navarro, 5 años. Navarro me dijo, usted ya tiene que irse de aquí porque va a coger son mañas, usted tiene que ir al Ejecutivo, buscar experiencia ya. Adoro los 5 años con ellos porque tuve acceso a una formación de gente de primera línea como ellos, polémicos, pero gente honrada y con una agenda pública compatible y que me emociona. Entonces, formarme ahí me gustó mucho y por supuesto que yo dije, yo quiero llegar aquí, ya no como asesora, yo quiero estar ahí en la silla. Es por supuesto diferente, pero no ha cambiado mucho la institucionalidad. En Colombia tenemos que reinventarnos la representación. Tanto el Congreso como el Consejo, la JAL, el Consejo en el Pueblo, están sirviendo para muy poco. Cuestan mucho para el servicio que hacemos. Se necesitan, no lo dudo, necesitamos esos cuerpos colegiados que hagan control, pero nos tenemos que reinventar. Esto yo creo que está haciendo crisis y es en el mundo. Usted mire otros países, también los órganos de representación tienen que conectarse con la gente. Esos doctores lejanos allá, nada. Al nivel del ciudadano, a nosotros nos pagan con los impuestos de la gente, pero eso implica un ejercicio de rendición de cuentas constante y yo creo que el modelo de elecciones en nuestro país no sirve para eso. Me gusta mucho lo que ha propuesto John Sudarsky, porque hace que usted sepa quién representa a ese pedazo de ciudad, o a su municipio, a su departamento, y a ese le exige, si usted no vote por él, y eso puede mejorar la política. Decirlo es fácil, ha habido ya aquí distritos electorales a sangre y fuego, por ejemplo los de Jorge 40, pero yo sí creo que tenemos que reinventarnos. 3 cosas que habría que hacer en la política colombiana para
generar un cambio positivo que se note en esa relación entre las personas y sus representantes? Pues yo creo que los cuerpos colegiados necesitan muchas luces como las que hay aquí, y no solo porque ellos son malos y todos son malos, no. Mientras, por ejemplo, el gobierno, el ejecutivo tenga tanto poder, todo el poder presupuestal, lo fácil es arrodillar al Congreso y comprarlo. Ah, usted quiere llevar una carretera a su pueblo, tómela. Callado, no proteste, no critique y apruebe los proyectos así sean malos. Yo vi votar un TLC con Corea en 3 semanas. TLC con Corea va a acabar la industria nacional. Pero hacen caso. ¿Por qué? Porque es que les dan para llevar su carreterita y les dan el puesto allí en tal entidad. Para romper eso, yo sí creo que se necesita una ciudadanía más encima de la corporación y la corporación, por ejemplo, con iniciativa legislativa. Que sea pública, que diga, bueno, ¿usted cuál es su agenda? Educación sexual para bajarle el embarazo adolescente. Entonces usted indica, no indica quién contrata, nunca, no, usted indica, bueno, 1.000 millones para que en Bogotá baje el embarazo adolescente y usted está obligado a estar encima cómo se está ejecutando eso en Tunjuelito y en tal lado y los índices cómo van bajando el nivel de embarazo adolescente. Y que haya esa rendición de cuentas y ese control. Pero lo que tenemos hoy es, vote callado, le damos esto y por debajo de la mesa lleve el contratista para que haga tal obra. Eso no funciona. Te invito a que hagamos la primera pausa para venir a hablar de los temas de Bogotá y de otros asuntos importantes de la política nacional e internacional. Ay, gracias. Angélica, ¿por qué tan interesado en los temas de género? No son muchos los que se han metido en ese asunto a exponerlo frente a la sociedad de la manera en que tú lo has hecho. Bueno, género, las mujeres, somos más de la mitad del país, pero la suerte de los colombianos, hombres y mujeres, depende de la cuna donde nace. Así de atrasados estamos. Entonces, si yo crecí en una familia que tiene oportunidad de mandarme a la universidad, pagando, universidad pública, fui y tengo oportunidades luego de aprender otro idioma y luego de postularme a un buen trabajo y despegué. La desigualdad social depende de la cuna donde se nace y eso está atravesado además por género. Si es mujer, peor, porque desde las casas se enseña más a las mujeres a estar en la casa, a tener menos habilidades para el trabajo, hay un rezago, hay más desempleo de mujeres, hay menos salario. Pero esto está atravesado por todo, por el proyecto de vida. Entonces, un embarazo adolescente perturba la vida de toda la familia, la vida de la joven. Y en el caso pues, de los hombres también hay unas inequidades, ¿no? Por ejemplo, lo vemos al servicio militar obligatorio para hombres. Esa es una discriminación injusta contra ellos. Ya en casos de género, el proyecto de vida es vital y yo he dicho que la igualdad es imparable y por eso he puesto la cara por la gente que está en el closet. Los homosexuales somos una realidad en nuestro país y del mundo entero. Los estudios internacionales estiman que somos el 10% de la población, pero por el machismo de nuestra sociedad, por el rezago que te digo de las oportunidades que se determinan desde la cuna, desde el pueblo, desde el colegio al que va, se agrava ese machismo y mucha gente vive y padece y sufre en el closet solo por ser distinto. Es una tontería que sea un problema ser distinto y por eso hay que trabajar y superar esta brecha social. ¿Qué tan grande es la comunidad homosexual en Colombia? Puede ser del 10%, entonces cerca de 5 millones de personas. Esos son los estándares internacionales. Y eso aplica luego para una ciudad, entonces si es Ibagué, pues el 10% de Ibagué aproximadamente son, y en la corporación, en la empresa, en el canal, o sea, eso es como una media. ¿Y la problemática de esa comunidad en Colombia, qué características específicas tiene? La discriminación llega a matar, la discriminación duele. El principal escenario de discriminación es el hogar. Asumir con los papás, con la familia, no suele ser fácil porque somos educados con prejuicios. Prejuicios es que uno como que le inyectan desde chiquito algo que con ellos no, que eso es malo, eso por allá no. Entonces, al crecer, a muchas familias les cuesta aceptar la orientación de sus hijos en el espacio laboral. Ah, esta es lesbiana, soltera, que trabaje el doble, más horas extras el sábado hasta por la noche. O el hombre, no, que ese se le nota, si hay que aburrirlo. Entonces hay una discriminación laboral. En la escuela también. Las aulas son el espacio de formación de valores y formación para la vida en general, no solo para las matemáticas, y ahí también hay mucha crueldad. Yo fui alcaldesa de Chapinero hace 10 años y montamos el centro comunitario LGBT, que hoy es de la ciudad, mirando los indicadores de seguridad. El principal motivo de suicidio en la época en Bogotá era orientación sexual. No tiene sentido que un chino de 16 años
prefiera quitarse la vida por la incomprensión y dificultad de verse con su familia, de asumirlo y de que fluya su vida. Los caminos para acabar con esos efectos discriminatorios que describes, que has visto a través de la experiencia en la política, los caminos más efectivos, ¿cuáles son? ¿Son plantearlos a través de leyes o ha resultado más fácil a través de sentencias de la Corte o de educación en los colegios, en fin? Dos caminos, educación y justicia. Educación no es una cátedra de respetemos así nomás. Esto es un proceso más complejo que nos incluye a todos, ¿no? Educación es respetar mi compañero es distinto, en qué me afecta a mí su vida privada. Entonces, pero la educación sí parte desde la casa, el barrio, o sea, la convivencia en la calle también es todo un reto. ¿Y justicia qué es? Pues no se puede ni tolerar ni dejar pasar los atentados ya contra la dignidad humana. La justicia hay crímenes de odio en nuestro país, en nuestra ciudad. La semana pasada mataron a una mujer trans. La gente transgenerista es la más víctima. Los grupos armados, la guerrilla, los paramilitares han violado sexualmente, han marcado con puñaladas, digamos, el cuerpo de las personas por ser distintos, ha desplazado. Entonces, esto no es con pañitos de agua tibia de, ay, respete lo que es distinto. No, aquí cuando hay un crimen es con justicia, que es el gran reto de nuestro país para todos, ya no solo para la comunidad homosexual. Mientras tengamos la impunidad actual, pues, ¿cómo se respeta el derecho del otro? En lo personal y en lo político, ¿cómo viviste la demanda que se hizo contra tu investidura por el tema de tu relación con Claudia López? En lo personal fue difícil, fue triste, es aburridor porque yo llevo ya 20 años de activismo en temas cívicos, de ciudad, en temas de género, en temas de igualdad. No es mi única agenda pública, es la de mi corazón, porque hace parte de mi propia vida, pero es una entre un menú amplio. Entonces, que haya una controversia no sobre lo que pienso sobre la alcaldía de Bogotá o sobre la reforma tributaria, sino usted cómo vive, con quién vive y a quién quiere, pues no es chévere, pero por fortuna hubo un fallo contundente 24-0, es decir, a nadie le puede caber duda que aquí se trataba de una demanda homofóbica, porque ¿cuál es la situación? El noviazgo es distinto a estar en unión libre y en matrimonio. Los televidentes lo saben, los televidentes tienen hijos con novio o con novia. Pues eso es diferente a tener una relación estable, de convivencia, más de 2 años. Y nos querían aplicar, los homofóbicos que dicen que no debemos tener derecho a un contrato civil de matrimonio, nos querían volver como novias, algo mucho más drástico. Hablar de esto sin hablar de la figura del procurador es imposible. ¿Cómo ves tú la figura del procurador y su posición y su actitud sobre todos estos temas en Colombia en los últimos años? Pues el ciudadano Alejandro Ordóñez tiene todo el derecho y yo respeto su opinión sobre nosotros y sobre cualquier tema, al ciudadano Alejandro Ordóñez. Pero el Procurador General de la Nación es un cargo público de máximo nivel para cuidar los derechos de los colombianos. Y yo lamento que él haya abusado de su poder sistemáticamente por sus opiniones íntimas, religiosas y personales, desde el cargo público, perseguir a la gente, obstruir derechos. Le doy un ejemplo. En la Corte Constitucional, una pareja de mamás lesbianas ya ganó una sentencia, ya surtió años. Empezaron el proceso de adopción cuando nació la niña. La niña hoy tiene 9 años, creo. 8, 9 años, la conozco. Ganaron ya en la Corte Constitucional y no han podido hacer la adopción. Resulta que una de esas mamás llega a faltar, la que no es madre biológica, que es la que tiene empleo, que es la que pueda acreditarla a la EPS. Llega a faltar su mamá biológica, esa niña queda desprotegida. ¿Quién ha impedido eso? Alejandro Ordóñez. Ha asustado a los funcionarios del ICBF en Medellín, los ha amedrentado, los ha amenazado con sanciones. Entonces se ha pasado. El abuso de poder siempre es un peligro y lamentable que la opinión personal la haya llevado a abusar al procurador. Hay otra figura pues, que está en contraposición con el procurador Ordóñez, que es el fiscal general de la Nación, y con quien tú también has interactuado en tu papel de representante de la Cámara. Sí. ¿Qué piensas del fiscal Montealegre?
Es el lado opuesto del procurador en su filosofía personal, es un hombre liberal, sus sentencias en la corte, las acciones que ha emprendido en la fiscalía, por ejemplo, contra los crímenes de odio, en temas de género, lo respeto mucho, pero yo lamento que ambos hayan tomado una notoriedad más allá de sus cargos. Yo quisiera ver al fiscal empeñado en cómo se coge al ladrón del barrio, en cómo no queda impune el robo a la señora, en qué hacemos con el robo a celulares, qué hacemos con las tierras. Pero no, se la pasa opinando de todo, al igual que el procurador. Yo quisiera verlo cuidando los derechos humanos con los personeros que pasa en este pueblo, pero no, él está obsesionado contra el aborto y contra lo que no le toca. Entonces yo sí espero que aquí aprendamos y haya un saldo pedagógico para el futuro, y esas instituciones tienen que blindarse, no pueden ser para virreyes. ¿Piensas que Néstor Humberto Martínez va a ser fiscal de Colombia? Espero que no, porque ayudé a tumbarlo, desenmascaré sus mentiras. Él estaba haciendo un negociado, creo yo, para ser el próximo fiscal, congraciándose indebidamente con la Corte Suprema, digamos, algo que ni siquiera los mismos magistrados querían. Entonces espero que no, ya que lo desenmascaré, qué susto tener a un fiscal en contra. Bogotá hoy, si pudieras calificar la situación de 1 a 10, ¿cómo la calificarías? Bueno, sin tapar el sol con las manos, tenemos unos retos difíciles, pasamos una etapa dura, una ciudad de este tamaño, más de 8 millones de habitantes, que necesita mejor transporte masivo para que fluyamos, para que la gente no pase hora y media de su casa al trabajo por la mañana, porque esto ya se vuelve problema de salud mental, de mal genio, de estrés, de drama de no estar con sus hijos. Entonces, sin duda, pasamos un momento duro, necesitamos mejorar transporte masivo, seguridad, ambiente, calidad del aire. ¿Esos son los 3 temas que tú ves más críticos en Bogotá hoy? Son 2 gruesos, sí, yo creo que son movilidad y seguridad, sin lugar a duda. Eso ha afectado la autoestima, el autocontrol de la gente, porque si usted pierde tanto tiempo, le va dando mal genio, chocamos luego en convivencia, estamos más expuestos, sin duda. Cosas buenas y cosas malas de Petro. Cosas buenas, yo creo que tiene una agenda ambiental seria, futurista, lamentablemente decir esa palabra porque es súper presente, pero tal vez por el estilo de él, por ser un hombre de izquierda marcada y sin ningún amague, otros sectores no quieren reconocer, y no se necesita de aplausos, sino de facilitar y ayudar en temas ambientales. O sea, el cambio climático, que nos suena chino, lo vivimos a diario, que salimos con ruana y con manga cortica, que esto va a repercutir en la agro, en la producción agrícola, en la salud, y eso es de lo mejor que él tiene. Yo conocí a Petro en un foro, lo vi por primera vez en el año 94. La gente no se acuerda, él fue candidato a la alcaldía de Bogotá, y yo vi allá, y un señor hablaba del agua. Y yo decía, pero esto es una cosa de candidatos a la alcaldía, ¿quién es ese loco que está hablando del agua y solo habla del agua? Se llama Gustavo Petro. De verdad el tipo tiene interiorizado y va adelante en una agenda ambiental que tal vez por torpezas y manejo no se pudo desarrollar mejor. ¿Cómo ves la dinámica de la política interna de Bogotá, de los candidatos que se están disputando pues, la sucesión de Gustavo Petro? ¿Cómo se están moviendo las preferencias? ¿Cómo se están dando las alianzas? ¿Cómo ves ahí el tema? Pues lo primero, qué pena con los ciudadanos que se deben aburrir un montón de aquí de las cuitas políticas, de los políticos, cuando ellos dicen quién me va a resolver a mí, y yo creo que ese debe ser el factor decisorio, escoger la gente por trayectoria. Aquí menos mal todos tienen historia, entonces hay que mirar lo bueno, lo malo, lo feo, lo que se puede mejorar, lo que hay que controlar, pero también lo que es difícil cambiar. Pues está tensionante, mi candidato es Carlos Vicente de Rú, es un hombre fantástico de la Alianza Verde, tiene trayectoria propia, importante, conoce la ciudad, mejor programa, no es muy conocido, entonces pues por supuesto que reconocemos esto. Yo soy de las que no tiene afán de pegarse al bus ganador. Ay, yo me tengo que colgar del que gane a ver qué me dan, no me importa eso. Yo soy de las que quiere que vamos con Carlos Vicente hasta el final, porque tenemos la oportunidad de posicionar un buen programa, pero somos conscientes de la disputa apretada entre los demás. Yo respeto a Rafael Pardo y a Enrique Peñalosa, creo que son personas súper experimentadas. Tengo diferencias con ambos, pero ambas, las diferencias manejables. Clara López creo que es una señora muy inteligente, muy preparada, y por eso me preocupa que siendo la número 2 de Samuel no viera ni oyera nada. El Carrusel de Bogotá tuvo como coautores intelectuales y materiales
concejales de Bogotá. Por algo tenemos hoy 5 o 6 concejales presos. Y resulta que es la Secretaría de Gobierno la que arma la coalición del Consejo para que apoye al alcalde, elija contralor y personer. ¿Quién era la secretaria de Gobierno? Clara López. ¿Quién es el contralor? Está preso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el personero? Preso. Entonces, yo creo que es una señora muy preparada, sin lugar a dudas, por eso merece mi respeto, pero no mi confianza para votar, porque estuvo en eso y no vio nada. Qué susto que estando ahí no vea nada. Para finalizar, vamos de Bogotá a la frontera. Tu impresión de lo que pasa en la crisis con Venezuela. Pues doloroso, y no quiero sumarme a hacer política con esto de qué lado aquí animar la guerra o le falta pantalones. Aquí lo serio es una atención humanitaria a miles de personas damnificadas, que es un proyecto de vida salir con sus corotos. ¿Qué oportunidad les vamos a dar acá? Y por supuesto sí la diplomacia internacional. No le podemos hacer el juego a Maduro. Este es un régimen en decadencia que necesita un enemigo externo. Obama está haciendo las paces con Cuba, entonces necesita armar algo aquí para distraer la atención. El único momento en que Maduro ha mejorado en encuestas este año fue cuando Obama le dijo algún verbo. Entonces él necesita una guerrita con Colombia y nosotros no podemos hacer eso. Primero por los colombianos, segundo por los venezolanos. No le puedo hacer el juego, que tenga elecciones y que empiece a caer. Angélica, fue un gusto haberte tenido aquí en Palabras Más, que no sea la última vez. Espero verte muy pronto aquí conversando sobre tantos temas de interés sobre los cuales nos gustaría conocer tu opinión. Yo feliz, Palabras Más, aquí volveré. Palabras Más, con Álvaro García.